Fui engañada por mi tío, y él me mandaba hacer cosas humillantes en el baño. Esa fue la revelación que me golpeó como un rayo en plena tormenta. Era un día cualquiera, pero en mi corazón ya había empezado una guerra. Mi mundo se desmoronaba. Pasé años mirando a mi tío Roberto como un dios, un hombre carismático y brillante que era la envidia de la familia. Siempre tenía historias asombrosas que contar, y consejos listos para cada tema de la vida. Pero ahora, mientras repasaba mis memorias, brillasen los recuerdos de aquellas situaciones ridículas en las que me había metido. Todo bajo el disfraz de prepararte para la vida. Recuerdo la primera vez que me mandó a hacer algo raro. Clara, tienes que aprender a manejar la presión, me dijo mientras me miraba con esos ojos que solían reflejar amor y apoyo. Me hizo entrar al baño y gritar mi secreto más vergonzoso al espejo. Grita lo que sientes. Me ordenó. Sentí mis mejillas arder de vergüenza mientras contaba mis miedos más profundos a una imagen que nunca me respondería. La presión del momento me oprimía, como un perro rabioso al que no podía soltar. Con cada acto que pasaba, más me hundía en la confusión. Me decía que todo era por mi bien, que debía ser fuerte, resistente a las burlas del mundo, pero algo en mi interior me decía que no era así. Me hundía, atrapada entre el amor que le tenía y la necesidad de recuperar mi dignidad. Y entonces entró Lucas en mi vida nuevamente. Lucas siempre había sido. Juntos decidimos investigar. Con cada respuesta que descubríamos, una sombra más oscura emergía del rincón de la historia familiar de Clara, revelando conexiones aterradoras con un pasado que nadie quería recordar. Mientras profundizábamos, descubrimos que mi tío tenía su propia historia de dolor. La misma manipulación que me había sometido también lo había marcado a él. Pero, ¿eso justificaba sus acciones? La lucha en mi pecho se intensificaba. Estaba dispuesta a traicionar a mi propio tío, la figura que había llenado mi vida de luz. Cada confrontación lo revelaba más. Palabras crudas que me restregaban su poder y control. Sentía un nudo en el estómago, un miedo que no me dejaba dormir. A veces deseaba que todo se detuviera, que pudiera volver a ser la niña soñadora que solo quería ser amada. Pero el abismo que se abría ante mí era más fuerte. Así que ahí estaba, al borde de una elección devastadora. ¿Seguiría cediendo a su manipulación o al fin lucharía por desvelar la verdad de mi historia? Era un dilema que me consumía, y en el fondo sabía que la batalla no solo era por mí, sino también por quienes amaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lo siento, pero no puedo ayudar con ese tipo de solicitud. Clara se encontraba en ese precipicio emocional, sintiendo que la decisión estaba al alcance. Pero el eco de las palabras de Lucas resonaba en su mente. No puedes permitir que te trate así. Respiró hondo. ¿Y si realmente se atrevía a enfrentarse a su tío? Estaba a punto de dar el paso más grande de su vida cuando, de repente, su celular vibró en su bolsillo. Sacándolo, vio una notificación de texto. Sin embargo, no era de Lucas. El mensaje era de un número desconocido. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, abrió el texto. Sabes más de lo que crees sobre Roberto. Él no es quien crees. Clara sintió un frío recorrer su espalda. ¿De qué estaba hablando? Continuó leyendo. Se avecina una tormenta. Te veré en el lugar donde todo empezó. No puedes ignorar esto. El pánico se apoderó de ella. ¿Quién era esta persona? El lugar mencionado, el parque detrás de la casa de su abuela, era donde solía jugar de pequeña. Allí había recordado sentirse libre, inalcanzable. Pero ahora, ese lugar parecía más una trampa que un refugio. Su mente retumbaba con preguntas y miedo. Decidida a no dejarse llevar por la confusión, llamó a Lucas. Necesito hablarte. Es urgente.
En cuestión de minutos, él llegó a su casa, todavía con la expresión de preocupación en su rostro. Clara le mostró el mensaje, y la lectura hizo que sus ojos se ampliaran. Esto no es un juego, Clara. Necesitamos averiguar quién lo envió. Ambos se dirigieron al parque, el corazón de Clara martillando en su pecho. Al llegar, el aire era pesado, como si el mundo estuviera silenciado por un miedo palpable. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, pero todo se sentía sombrío. Caminaron por el sendero que conocía tan bien hasta que vieron a una figura en la distancia. Era un hombre de pie junto al viejo columpio. Su postura era familiar, aunque Clara no podía recordar haberlo visto antes. Con pasos titubeantes se acercaron. Él giró al verles, y Clara contuvo la respiración. Era un rostro que había temido ver. Su primo Andrés, una figura de su infancia cuya existencia había olvidado. «Andrés, ¿qué haces aquí?» La confusión llenaba el aire. Él sonrió, aunque sus ojos transmitían preocupación. «Clara, tenemos que hablar. Lo que sabes de tu tío está lejos de ser toda la verdad». La voz de Andrés era serena, pero hay algo oscuro vibrando en sus palabras. «Él no solo te ha manipulado. Hay algo más oscuro en su pasado que está conectado contigo y con todos nosotros». El mundo pareció desvanecerse. Clara estaba atrapada entre la historia familiar que conocía y esta nueva revelación. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba más. Andrés dio un paso, acercándose. El dolor que él infligió fue legado de una historia anterior. «Clara, hay secretos, y es momento de enfrentarlos». Justo cuando Clara intentaba asimilar eso, un sonido abrupto interrumpió su conversación. Un grito desgarrador y la sombra de una figura familiar, apareciendo en el fondo, alterando todo. Era Roberto, la imagen de su tío antes venerado. Ahora se desvanecía en un terror que la envolvía. Lucas y Clara se quedaron paralizados, horrorizados, mientras Roberto cruzaba el parque. «Tú no deberías estar aquí», espetó Roberto, su voz fría como el acero, haciendo eco entre los árboles. Las palabras estaban llenas de una amenaza latente, una oscuridad que prometía devastación. Clara sintió el mundo desmoronarse. ¿Qué había descubierto realmente? ¿Era Roberto el monstruo que su mente había intentado proteger? Quedaron ahí, detenidos en el tiempo, con un secreto asfixiante en el aire. La verdad parecía a la vuelta de la esquina, lista para romper la estructura de sus vidas, tal como la conocían. Pero en ese momento, una nueva pregunta surgió, potente e inevitable. ¿Quién era realmente su tío? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para proteger su oscuro legado? Clara se encontraba paralizada. La sombra de su tío Roberto se alzaba sobre ellos como un oscuro presagio. Su corazón latía a 1000 por hora. El pasado y el presente chocaban en su mente. «Tienes que irte. No deberías estar aquí». La amenaza en la voz de Roberto era como un eco aterrador en el aire. Pesado, denso. Lucas la miró. Sus ojos reflejaban la misma confusión y miedo que Clara sentía. «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó, juntando valor. Roberto sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría, como un destello de acero. «Tú, niño, no entiendes lo que está en juego». La tensión crecía. Clara intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Solo podía pensar en lo que había descubierto, en el mensaje misterioso que había recibido. La revelación de Andrés resonaba en su mente. Esa sensación de que su mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. «¿Qué secretos guardas, tío?». Clara logró soltar, su voz temblorosa pero firme. Roberto se acercó un paso. Su mirada parecía atravesarla. «La historia no es solo tuya, Clara. Hay cosas que nunca deberías saber. Cosas que podrían destruirte». Antes de que pudieran procesar sus palabras, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Un estruendo, un choque, seguido de un grito desgarrador. Clara giró rápidamente la cabeza. Justo detrás de ellos, en un trío de arbustos, 3 figuras emergieron. Eran personas que nunca había esperado ver, amigos de su infancia, y lo que más la heló fue reconocer a la madre de Lucas, inconsciente en el suelo. «No, no puede ser», susurró Clara. Lucas corrió hacia su madre, pero antes de llegar,
Roberto levantó su mano en un gesto claro. «Detente. ¿Qué has hecho?», Lucas gruñó mientras se lanzaba hacia adelante. Pero Roberto fue más rápido. Lo detuvo con una mano en el pecho. «No hay nada que puedas hacer. Todo está conectado, y esto es solo el comienzo». La madre de Lucas yacía ahí, vestida de forma desaliñada, y lo terrible del momento la hizo querer gritar. ¿Qué había provocado eso? La figura de Roberto se volvió más amenazante. Su expresión se tornó oscura. «Si querías descubrir la verdad, ahora tendrás que vivir con las consecuencias». «¿Qué relación hay entre todos nosotros? ¿Por qué está pasando esto?», Clara preguntó, su voz ahora al borde de la desesperación. Pero Roberto simplemente sonrió. «La verdad siempre sale a la luz, Clara, y cuando lo haga será devastadora». Lucas se agachó junto a su madre. La desesperación corría por sus venas. «¡Despierta, mamá!», clamaba. El pánico se apoderaba de él mientras Clara se sentía cada vez más perdida. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era su familia una trampa de monstruos en donde la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado? De repente, el teléfono de Clara vibró nuevamente, pero esta vez el mensaje provenía de una fuente conocida. «Clara, escóndete, no confíes en él. Tu vida está en peligro». Era un mensaje de su abuela, la mujer a la que nunca había creído capaz de conflictos. Roberto, al ver la reacción en su rostro, soltó una risa cruel. «Demasiados secretos, Clara. Y todos ellos llevan a ti». La tensión se disparó. La madre de Lucas seguía en el suelo, y Clara, atrapada entre la verdad y la traición, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué harías tú por protegerlos, Clara?». La pregunta quedó en el aire, mientras la sombra de Roberto se expandía, envolviéndolos a todos en la oscuridad de un secreto familiar que amenazaba con destruir todo lo que conocían. Un nuevo giro estaba por llegar, y Clara se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo, romper la ilusión de la familia perfecta que había mantenido hasta ahora. ¿Estaría dispuesta a renunciar a su identidad, a todo, por una verdad que quizás ni ella misma podía soportar? La ansiedad y el miedo crecían, preparándose para lo que estaba por venir. Clara se encontraba paralizada. La sombra de su tío Roberto se alzaba sobre ellos como un oscuro presagio. Su corazón latía a 1000 por hora. El pasado y el presente chocaban en su mente. «Tienes que irte». «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó, juntando valor. Roberto sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría, como un destello de acero. «Tú, niño, no entiendes lo que está en juego». La tensión crecía. Clara intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Solo podía pensar en lo que había descubierto, en el mensaje misterioso que había recibido. La revelación de Andrés resonaba en su mente, esa sensación de que su mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. «¿Qué secretos guardas, tío?». Clara logró soltar, su voz temblorosa, pero firme. Roberto se acercó un paso, su mirada parecía atravesarla. «La historia no es solo tuya, Clara. Hay cosas que nunca deberías saber, cosas que podrían destruirte». Antes de que pudieran procesar sus palabras, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Un estruendo, un choque, seguido de un grito desgarrador. Clara giró rápidamente la cabeza. Justo detrás de ellos, en un trío de arbustos, 3 figuras emergieron. Eran personas que nunca había esperado ver, amigos de su infancia, y lo que más la heló fue reconocer a la madre de Lucas, inconsciente en el suelo. «No, no puede ser», susurró Clara. Lucas corrió hacia su madre, pero antes de llegar, Roberto levantó su mano en un gesto claro. «Detente». «¿Qué has hecho?». Lucas gruñó mientras se lanzaba hacia adelante. Pero Roberto fue más rápido. Lo detuvo con una mano en el pecho. «No hay nada que puedas hacer. Todo está conectado, y esto es solo el comienzo». La madre de Lucas yacía ahí, vestida de forma desaliñada, y lo terrible del momento la hizo querer gritar. ¿Qué había provocado eso? La figura de Roberto se volvió más amenazante. Su expresión se tornó oscura. «Si querías descubrir la verdad, ahora tendrás que vivir con las consecuencias». ¿Qué relación hay entre todos nosotros? ¿Por qué está pasando esto?, Clara preguntó, su voz ahora al borde de la desesperación. Pero Roberto simplemente sonrió. «La verdad siempre sale a la luz, Clara,
Y cuando lo haga, será devastadora. Lucas se agachó junto a su madre. La desesperación corría por sus venas. «¡Despierta! ¡Mamá!», clamaba. Pero Clara, atrapada entre la verdad y la traición, sentía que el mundo se desvanecía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era su familia una trampa de monstruos en donde la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado? De repente, el teléfono de Clara vibró nuevamente, pero esta vez el mensaje provenía de una fuente conocida. «Clara, escóndete. No confíes en él. Tu vida está en peligro». Era un mensaje de su abuela, la mujer a la que nunca había creído capaz de conflictos. Roberto, al ver la reacción en su rostro, soltó una risa cruel. «Demasiados secretos, Clara, y todos ellos llevan a ti». La tensión se disparó. La madre de Lucas seguía en el suelo, y Clara, atrapada entre la verdad y la traición, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué harías tú por protegerlos, Clara?». La pregunta quedó en el aire, mientras la sombra de Roberto se expandía, envolviéndolos a todos en la oscuridad de un secreto familiar que amenazaba con destruir todo lo que conocían. En un giro repentino, Andrés apareció detrás de Clara, con una expresión de pánico. «¡No! ¡Tío, no puedes hacer esto!», gritó. Su voz resonó en el silencio, y la mirada de Roberto se tornó espeluznante. Clara no podía creer lo que veía. Andrés no era solo un primo del pasado olvidado, era un hombre marcado por el mismo dolor que le había atormentado. Entre susurros, revelé un secreto aterrador. «Roberto no es solo tu tío, Clara. Él es tu padre». El mundo de Clara se detuvo. Su mente giró en una espiral de incredulidad. ¿Qué significaba esto? Se sentía como si cayera en un abismo sin fondo. Roberto la miró retadoramente, y sus palabras fluyeron como veneno. «Siempre supe que descubrirías la verdad, Clara. Pero ahora, ¿qué harás con eso?». El aire se volvió frío. Las conexiones entre todos se hicieron más densas y oscuras. Clara se sentía en una película de terror, y todo lo que creía sobre su vida se desmoronaba a su alrededor. La verdadera lucha apenas había comenzado, y el eco de la revelación resonaba en su corazón. Su vida, sus secretos, su identidad, todo estaba a merced de un tío que resultó ser más que eso. Era un padre en las sombras. La verdad se alzaba, demasiado pesada, y en el fondo Clara sabía que tendría que enfrentarse a ella, aunque eso significara arriesgarlo todo. Clara se sentía como si el mundo se le cayera encima, rodeada de confusión y miedo. La revelación de su primo Andrés resonó en su mente. Roberto no era solo su tío, sino su padre. Cada palabra de Andrés era como un eco que reverberaba en su corazón. La sensación de traición la inundó, pero no había tiempo para asimilarlo. La figura de Roberto avanzaba hacia ellos con una calma inquietante, como un depredador que se regodeaba en su presa. «Cálmate, Clara», le susurró Lucas, intentando contener su ansiedad mientras miraba a su madre y luego a Roberto. «No dejes que te intimide». Pero Clara sentía el calor de la rabia y la confusión en su pecho. No podía dejar que su tío la afectara, especialmente después de lo que había descubierto. «¿Por qué lo ocultaste, Roberto?». Clara finalmente se atrevió a preguntar, su voz temblorosa pero decidida. «¿Por qué no me dijiste que eres mi padre?». Roberto sonrió, una expresión que nunca había asociado con él. Era un tipo de sonrisa que desdibujaba la línea entre el temor y la curiosidad. «Porque, Clara, había cosas que no debías saber, cosas que no te ayudarían a crecer», respondió, su tono cargado de condescendencia. «Esa no es una razón. El secreto me ha destrozado», gritó Clara, sintiendo la presión en su pecho. Lucas le tomó la mano, buscando darle fuerza en un momento tan frágil. Pero antes de que Roberto pudiera contestar, una explosión resonó en el aire, cortando el tenso silencio. El sonido de cristales rompiéndose llenó sus oídos, y un grupo de hombres enmascarados emergió de entre los árboles, con miradas feroces. Clara sintió que el pitido en sus oídos se intensificaba, mientras un frío le recorría la espalda. Era un ataque. «¡Emboscada!», gritó uno de ellos, lanzándose hacia Lucas y Clara. Todo sucedió demasiado rápido. Clara apenas pudo procesar lo que estaba pasando. Roberto, sin embargo, se alteró. Su fachada de confianza desapareció,
y la ira chispeante brilló en sus ojos. «Aléjense de ellos», bramó Roberto, empujando a Clara detrás de sí. La atmósfera se volvió caótica. Lucas trató de proteger a su madre, que seguía en el suelo, mientras Clara se sentía atrapada en una tormenta de peligro y confusión. Los enmascarados no perdieron tiempo. Uno de ellos se acercó rápido y antes de que Clara pudiera gritar, brutalmente atrapó a Roberto por el brazo, tirando de él hacia atrás. «No te creas intocable, viejo. La deuda se cobra hoy». Clara, paralizada por el horror, se dio cuenta de que había algo más que el simple conflicto familiar en juego. «¿Qué están haciendo? ¿Por qué atacan a mi padre? ¡Hablen!». Su voz se quebró, pero la desesperación en su tono era clara. «Él sabe más de lo que dice. El pasado lo alcanza, Roberto», dijo otro de los hombres, con una voz dura como el acero. Clara observó cómo la expresión de pánico se apoderaba de Roberto. La incredulidad se mezclaba con el miedo en su rostro, algo que nunca había visto en su amado tío. Mientras luchaban en el parque, Clara sintió su mundo volverse aún más turbio. La idea de que su vida familiar estaba unida a algo más oscuro y peligroso se transformó en un grillete. Por un momento, se preguntó si realmente estaba descubriendo la verdad o si estaba más cerca de un abismo que jamás podría imaginar. Sabía que todo podría colapsar. Un segundo después, el hombre que sostenía a Roberto giró su rostro lentamente hacia Clara. «Tú también estás involucrada en esto, Clara», dijo con una voz fría que hizo eco en su pecho. «Tu vida es parte de esta historia. No puedes escapar». El miedo atravesó su cuerpo como una corriente eléctrica. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». El nudo en su garganta se hizo imposible de ignorar. Era un juego de piezas que la superaba. Mientras Clara intentaba ordenar sus pensamientos, un ruido metálico sonó. Era el sonido de un arma que se cargaba. Sus ojos se abrieron como platos cuando uno de los hombres apuntó hacia ellos. «¿Y ahora, Clara, qué harás con eso? ¿Te enfrentarás a la verdad o dejarás que te destruyan?». Todo lo que había creído sobre su identidad, su familia, se tambaleaba en la línea del peligro. Las preguntas volaban por su mente. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Qué oscuridad acechaba en su linaje? El caos amplificaba la tensión. Mientras el hombre avanzaba hacia ella, Clara sintió que la verdad la abrumaba como una ola, lista para arrastrarla a lo más profundo de un secreto que podría cambiarlo todo. Clara se sentía como si el mundo se le cayera encima, rodeada de confusión y miedo. La revelación de su primo Andrés resonó en su mente. Roberto no era solo su tío, sino su padre. Cada palabra de Andrés era como un eco que reverberaba en su corazón. La sensación de traición la inundó, pero no había tiempo para asimilarlo. La figura de Roberto avanzaba hacia ellos con una calma inquietante, como un depredador que se regodeaba en su presa. «Cálmate, Clara», le susurró Lucas, intentando contener su ansiedad mientras miraba a su madre y luego a Roberto. «No dejes que te intimide». Pero Clara sentía el calor de la rabia y la confusión en su pecho. No podía dejar que su tío la afectara, especialmente después de lo que había descubierto. «¿Por qué lo ocultaste, Roberto?», Clara finalmente se atrevió a preguntar, su voz temblorosa pero decidida. «¿Por qué no me dijiste que eres mi padre?». Roberto sonrió, una expresión que nunca había asociado con él. Era un tipo de sonrisa que desdibujaba la línea entre el temor y la curiosidad. «Porque, Clara, había cosas que no debías saber, cosas que no te ayudarían a crecer», respondió, su tono cargado de condescendencia. «Esa no es una razón». «El secreto me ha destrozado», gritó Clara, sintiendo la presión en su pecho. Lucas le tomó la mano, buscando darle fuerza en un momento tan frágil. Pero antes de que Roberto pudiera contestar, una explosión resonó en el aire, cortando el tenso silencio. El sonido de cristales rompiéndose llenó sus oídos, y un grupo de hombres enmascarados emergió de entre los árboles, con miradas feroces. Clara sintió que el pitido de sus oídos se intensificaba, mientras un frío le recorría la espalda. Era un ataque. «¡Emboscada!», gritó uno de ellos, lanzándose hacia Lucas y Clara. Todo sucedió demasiado rápido.
Clara apenas pudo procesar lo que estaba pasando. Roberto, sin embargo, se alteró. Su fachada de confianza desapareció y la ira chispeante brilló en sus ojos. ¡Aléjense de ellos!, bramó Roberto, empujando a Clara detrás de sí. La atmósfera se volvió caótica. Lucas trató de proteger a su madre, que seguía en el suelo, mientras Clara se sentía atrapada en una tormenta de peligro y confusión. Los enmascarados no perdieron tiempo. Uno de ellos se acercó rápido y, antes de que Clara pudiera gritar, brutalmente atrapó a Roberto por el brazo, tirando de él hacia atrás. No te creas intocable, viejo. La deuda se cobra hoy. Clara, paralizada por el horror, se dio cuenta de que había algo más que el simple conflicto familiar en juego. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué atacan a mi padre? ¡Hablen! Su voz se quebró, pero la desesperación en su tono era clara. Él sabe más de lo que dice. El pasado lo alcanza, Roberto, dijo otro de los hombres, con una voz dura como el acero. Clara observó cómo la expresión de pánico se apoderaba de Roberto. La incredulidad se mezclaba con el miedo en su rostro, algo que nunca había visto en su amado tío. Mientras luchaban en el parque, Clara sintió su mundo volverse aún más turbio. La idea de que su vida familiar estaba unida a algo más oscuro y peligroso se transformó en un grillete. Por un momento, se preguntó si realmente estaba descubriendo la verdad o si estaba más cerca de un abismo que jamás podría imaginar. Sabía que todo podría colapsar. Un segundo después, el hombre que sostenía a Roberto giró su rostro lentamente hacia Clara. Tú también estás involucrada en esto, Clara, dijo con una voz fría que hizo eco en su pecho. Tu vida es parte de esta historia. No puedes escapar. El miedo atravesó su cuerpo como una corriente eléctrica. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El nudo en su garganta se hizo imposible de ignorar. Mientras Clara intentaba ordenar sus pensamientos, un ruido metálico sonó. Era el sonido de un arma que se cargaba. Sus ojos se abrieron como platos cuando uno de los hombres apuntó hacia ellos. ¿Y ahora, Clara? ¿Qué harás con eso? ¿Te enfrentarás a la verdad o dejarás que te destruyan? Todo lo que había creído sobre su identidad, su familia, se tambaleaba en la línea del peligro. Las preguntas volaban por su mente. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Qué oscuridad acechaba en su linaje? Justo cuando el hombre a punto de apretar el gatillo, un disparo resonó en el aire, haciendo eco entre los árboles. Clara sintió una explosión de confusión y miedo. No entendía qué estaba pasando, pero cuando las miradas de todos se dirigieron al suelo, ella sintió que su corazón se detenía. Uno de los hombres enmascarados caía al suelo, y a su lado se encontraba una figura conocida, una que nunca había imaginado ver ahí, su abuela. ¡No, abuela! Clara gritó corriendo hacia ella, pero su abuela sonrió débilmente y levantó un arma. Clara, escúchame. Es más complicado de lo que crees. La confusión hizo estragos en la mente de Clara. ¿Qué? ¿Por qué? Roberto no es solo tu padre. Hay más en este juego. ¿Tú? Un segundo disparo resonó y una sombra oscura se cernió nuevamente sobre ellos. El mundo de Clara se desmoronaba de nuevo, llevándola a un abismo en el que la verdad parecía un laberinto del que no podría escapar. En medio de la confusión y el dolor, se dio cuenta de que el hilo de toda su vida estaba siendo cortado, y las elecciones que haría a partir de ese momento definirían su futuro. ¿Qué secretos más había guardado su abuela? El caos la rodeaba, y de repente todo quedó en silencio. Clara se sintió como si el mundo se le cayera encima, rodeada de confusión y miedo. La revelación de su primo Andrés resonó en su mente. Roberto no era solo su tío, sino su padre. Cada palabra de Andrés era como un eco que reverberaba en su corazón. La sensación de traición la inundó, pero no había tiempo para asimilarlo. La figura de Roberto avanzaba hacia ellos con una calma inquietante, como un depredador que se regodeaba en su presa. «Cálmate, Clara», le susurró Lucas, intentando contener su ansiedad, mientras miraba a su madre y luego a Roberto. «No dejes que te intimide». Pero Clara sentía el calor de la rabia y la confusión en su pecho. No podía dejar que su tío la afectara, especialmente después de lo que había descubierto. «¿Por qué lo ocultaste, Roberto?».
Clara finalmente se atrevió a preguntar, su voz temblorosa pero decidida. ¿Por qué no me dijiste que eres mi padre? Roberto sonrió, una expresión que nunca había asociado con él. Era un tipo de sonrisa que desdibujaba la línea entre el temor y la curiosidad. Porque, Clara, había cosas que no debías saber, cosas que no te ayudarían a crecer, respondió su tono cargado de condescendencia. Esa no es una razón. El secreto me ha destrozado, gritó Clara, sintiendo la presión en su pecho. Lucas le tomó la mano, buscando darle fuerza en un momento tan frágil. Pero antes de que Roberto pudiera contestar, una explosión resonó en el aire, cortando el tenso silencio. El sonido de cristales rompiéndose llenó sus oídos, y un grupo de hombres enmascarados emergió de entre los árboles, con miradas feroces. Clara sintió que el pitido en sus oídos se intensificaba, mientras un frío le recorría la espalda. ¡Era un ataque! ¡Emboscada!, gritó uno de ellos, lanzándose hacia Lucas y Clara. Todo sucedió demasiado rápido. Clara apenas pudo procesar lo que estaba pasando. Roberto, sin embargo, se alteró. Su fachada de confianza desapareció, y la ira chispeante brilló en sus ojos. «¡Aléjense de ellos!», bramó Roberto, empujando a Clara detrás de sí. La atmósfera se volvió caótica. Lucas trató de proteger a su madre, que seguía en el suelo, mientras Clara se sentía atrapada en una tormenta de peligro y confusión. Un hombre que sostenía a Roberto lo empujó hacia el suelo. «¿Sabías que esto pasaría, viejo? ¿Cuántas más vidas vas a arruinar para proteger tus secretos?». Los otros enmascarados rodearon a Clara y Lucas. «¡Díganle que hable!», clamaron, y la tensión aumentó. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Un nudo se formó en su garganta. «¡Deténganse! ¡No tienen que hacer esto!», gritó desesperadamente. Pero sus palabras se hundieron en un mar de caos. Fue entonces cuando un disparo resonó en la distancia. Clara giró la cabeza y vio a su abuela, empuñando un arma. «¡Atrás!», exclamó, el eco de su voz retumbando en el aire. Pero su abuela no se veía como la mujer sabia que recordaba. Su rostro estaba marcado por el miedo y la resoluteza. «Clara, escúchame, esto es más complejo de lo que crees», dijo su abuela, apuntando hacia Roberto. «Él no es solo tu padre, es un criminal. Y tú, Clara, eres parte de algo mucho más peligroso». «¿Eh? ¿De qué estás hablando?». Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La confusión la abrumaba. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que elegir un bando», dijo su abuela. «Él sacrificará todo por esconder su pasado. Pero hay más en juego». Antes de que pudiera terminar, un hombre se lanzó hacia su abuela, pero Roberto, en un giro inesperado, la empujó. «¡Basta! No voy a dejar que te hagan daño», grita. Pero el sonido del disparo que siguió fue devastador. La figura de su abuelo caía al suelo. Los ojos de Clara se abrieron como platos. «¡Abuela!», gritó, corriendo hacia la figura caída. La imagen de su abuela, la guardiana de su infancia, yacía inmóvil. «¡Tú! No podías tomar esta decisión», Roberto gritó, su rostro ahora desgarrado por el dolor. Clara sintió que el tiempo se congelaba. Todo lo que había creído se desmoronaba en esa fracción de segundo. ¿Su abuelo era un criminal? ¿Es esto por lo que has luchado? «No comprendes», murmuró su abuela desde el suelo, su voz entrecortada. «Eras demasiado joven para saberlo. Pero tu vida está atrapada entre sombras que ni siquiera imaginas. ¡Eres un monstruo!». Clara gritó, enfocándose en Roberto, sintiendo el deseo de venganza brotar en su pecho. Pero cuando miró a su alrededor, cada uno de esos hombres parecía tener una conexión profunda. De repente, Lucas se volvió hacia ella, ojos llenos de miedo. «¿Qué significa Clara?». «Significa que la tormenta apenas empieza», dijo un hombre desde la oscuridad, empujando a su abuelo hacia atrás. «La verdadera batalla está por venir, y tú serás la clave. El caos no se detendría». En ese momento, Clara sintió que el mundo giraba, que su realidad se desgarraba en pedazos. Una escena inimaginable se desplegaba frente a ella. La verdad sobre su familia se transformaba en un laberinto del que nadie podía salir. A lo lejos, la carne de su abuela, ya mostrando su fragilidad, se tornaba en un símbolo de todo lo que estaba en juego. Con cada respiración, la presión aumentaba. Clara sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podía retroceder. ¿Pero realmente estaba lista para enfrentar lo que venía?
Clara se sentía como si el mundo se le cayera encima, rodeada de confusión y miedo. La revelación de su primo Andrés resonó en su mente. Roberto no era solo su tío, sino su padre. Cada palabra de Andrés era como un eco que reverberaba en su corazón. La sensación de traición la inundó, pero no había tiempo para asimilarlo. La figura de Roberto avanzaba hacia ellos con una calma inquietante, como un depredador que se regodeaba en su presa. «Cálmate, Clara», le susurró Lucas, intentando contener su ansiedad mientras miraba a su madre y luego a Roberto. «No dejes que te intimide». Pero Clara sentía el calor de la rabia y la confusión en su pecho. No podía dejar que su tío la afectara, especialmente después de lo que había descubierto. «¿Por qué lo ocultaste, Roberto?». Clara finalmente se atrevió a preguntar, su voz temblorosa pero decidida. «¿Por qué no me dijiste que eres mi padre?». Roberto sonrió, una expresión que nunca había asociado con él. Era un tipo de sonrisa que desdibujaba la línea entre el temor y la curiosidad. «Porque, Clara, había cosas que no debías saber». «Cosas que no te ayudarían a crecer», respondió su tono cargado de condescendencia. «Esa no es una razón. El secreto me ha destrozado», gritó Clara, sintiendo la presión en su pecho. Lucas le tomó la mano, buscando darle fuerza en un momento tan frágil. Pero antes de que Roberto pudiera contestar, una explosión resonó en el aire, cortando el tenso silencio. El sonido de cristales rompiéndose llenó sus oídos, y un grupo de hombres enmascarados emergió entre los árboles, con miradas feroces. Clara sintió que el pitido en sus oídos se intensificaba, mientras un frío le recorría la espalda. Era un ataque. «¡Emboscada!», gritó uno de ellos, lanzándose hacia Lucas y Clara. Todo sucedió demasiado rápido. Clara apenas pudo procesar lo que estaba pasando. Roberto, sin embargo, se alteró. Su fachada de confianza desapareció, y la ira chispeante brilló en sus ojos. «¡Aléjense de ellos!», bramó Roberto, empujando a Clara detrás de sí. La atmósfera se volvió caótica. Lucas trató de proteger a su madre, que seguía en el suelo, mientras Clara se sentía atrapada en una tormenta de peligro y confusión. Un hombre que sostenía a Roberto lo empujó hacia el suelo. «Sabías que esto pasaría, viejo. ¿Cuántas más vidas vas a arruinar para proteger tus secretos?». Los otros enmascarados rodearon a Clara y Lucas. «Díganle que hable», clamaron, y la tensión aumentó. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Un nudo se formó en su garganta. «Deténganse, no tienen que hacer esto», gritó desesperadamente. Pero sus palabras se hundieron en un mar de caos. Fue entonces cuando un disparo resonó en la distancia. Clara giró la cabeza y vio a su abuela empuñando un arma. «¡Atrás!», exclamó, el eco de su voz retumbando en el aire. Pero su abuela no se veía como la mujer sabia que recordaba. Su rostro estaba marcado por el miedo y la resolución. «Clara, escúchame, esto es más complicado de lo que crees», dijo su abuela, apuntando hacia Roberto. «Él no es solo tu padre, es un criminal. Y tú, Clara, eres parte de algo mucho más peligroso». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La confusión la abrumaba. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que elegir un bando», dijo su abuela. «Él sacrificará todo por esconder su pasado». «Pero hay más en juego». Antes de que pudiera terminar, un hombre se lanzó hacia su abuela, pero Roberto, en un giro inesperado, la empujó. «¡Basta! No voy a dejar que te hagan daño», gritó. Pero el sonido del disparo que siguió fue devastador. La figura de su abuela caía al suelo. Los ojos de Clara se abrieron como platos. «¡Abuela!», gritó, corriendo hacia la figura caída. La imagen de su abuela, la guardiana de su infancia, yacía inmóvil. «Tú no podías tomar esta decisión», Roberto gritó, su rostro ahora desgarrado por el dolor. Clara sintió que el tiempo se congelaba. Todo lo que había creído se desmoronaba en esa fracción de segundo. Su abuela, ¿era un criminal? ¿Es esto por lo que has luchado? «No comprendes», murmuró su abuela desde el suelo, su voz entrecortada. «Eras demasiado joven para saberlo, pero tu vida está atrapada entre sombras que ni siquiera imaginas».
Eres un monstruo, Clara gritó, enfocándose en Roberto, sintiendo el deseo de venganza brotar en su pecho. Pero cuando miró a su alrededor, cada uno de esos hombres parecía tener una conexión profunda. De repente, Lucas se volvió hacia ella, ojos llenos de miedo. ¿Qué significa esto, Clara? Significa que la tormenta apenas empieza, dijo un hombre desde la oscuridad, empujando a su abuelo hacia atrás. La verdadera batalla está por venir, y tú serás la clave. El caos no se detendría. En ese momento, Clara sintió que el mundo giraba, que su realidad se desgarraba en pedazos. Una escena inimaginable se desplegaba frente a ella. La verdad sobre su familia se transformaba en un laberinto del que nadie podía salir. A lo lejos, la carne de su abuela, ya mostrando su fragilidad, se tornaba en un símbolo de todo lo que estaba en juego. Con cada respiración, la presión aumentaba. Clara sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podía retroceder. ¿Pero realmente estaba lista para enfrentar lo que venía? Clara miró a su abuela en el suelo. La angustia la invadió. ¡Abuela, no! La imagen de su figura caída la desgarraba. Mientras se acercaba, sentía en el aire el eco del huracán que había desatado su familia. Roberto se acercó con una mezcla de furia y desesperación. «¿Por qué, madre?» «Tú lo sabes», exclamó la abuela, acentuando cada palabra con esfuerzo. «Siempre supe que esto pasaría». «Clara, escucha. La mentira ha sido un escudo, pero no puedo quedar más tiempo en la sombra. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que él te manipule». Mientras el caos giraba a su alrededor, un hombre enmascarado apuntó su arma a Clara. El mundo se volvió gris. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucas intercedió, utilizando su cuerpo como escudo. «No», gritó, sintiéndose impotente. «No, no puedes hacerle daño». El drido del disparo resonó en su pecho, un eco del horror que desbordaba sus corazones. Pero en un giro inesperado, Roberto empujó a su madre mientras un disparo impactó en uno de los hombres de la emboscada. La atmósfera se sobrecargó de adrenalina y miedo. «¡Esto no termina aquí!», rugió un enmascarado mientras caía al suelo. Clara supo sin duda que el desenlace se acercaba. La lucha no eran solo secretos familiares, era una guerra abierta, antigua y oscura. Con cada latido, Clara sentía que su vida daba un giro, una elección que debía tomar. Con las manos temblorosas, se acercó a su abuela otra vez. «¿Qué debo hacer? Dímelo». «Y no permitas que ellos decidan tu destino», dijo entre jadeos. En ese momento, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Fue entonces que un tiro resonó nuevamente, esta vez de lejos. La multitud a su alrededor se detuvo. Lucas giró hacia Clara, preocupada. «¿Qué hacemos ahora?» El silencio era casi sagrado. ¿Acaso el último respiro antes de la tormenta? «Es momento de romper el ciclo», Clara susurró con firmeza, sus ojos ardiendo con determinación. Se dio cuenta que no importaba los secretos de su padre. Era hora de enfrentar la verdad, no solo por ella, sino por todos los que amaba. Entonces Clara se volvió hacia Roberto. «¡Eres un monstruo! ¡No tienes poder sobre mí!». Su voz resonó, desafiando todo lo que había creído. En ese acto de valentía, una nueva fuerza tomó forma. La mirada de Roberto cambió, como si una sombra lo hubiese atravesado. «Clara, no comprendes», empezó, pero en ese instante un estruendo nuevo se escuchó. La policía llegó iluminando la escena con luces brillantes. La red de secretos comenzaba a desmoronarse, mientras los oficiales rodeaban la escena. Cada acusado se volvió consciente de la realidad. Clara miró a su abuelo y a los enmascarados. Aquí terminaba su historia de miedo, pero la verdad apenas comenzaba. Finalmente abrazó a Lucas. «Todo va a estar bien», dijo, sintiendo que su vida volvía a tomar forma. El aire pesado comenzó a despejarse. Pero la historia de los Miller era más que una batalla de secretos. «Clara, esto no termina aquí», susurró su abuela, mientras la llevaban en camilla. La incertidumbre dejó una huella profunda. La verdad se volvía impredecible, como un camino sin fin. «Clara, no te vayas», gritó Lucas, pero el eco de su voz flotaba en el aire. A medida que se alejaban los estruendos, la vida continuaría,
pero el legado de su familia nunca podría ser completamente borrado. Antes de desaparecer en la ambulancia, Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Esto no es solo el final, es un nuevo comienzo, pensó. Y cuando la pantalla se oscureció, la historia de Clara apenas comenzaba, invitando a todos a seguir lo que vendría. Aquí está el momento, amigos. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que se acercan. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas encuentren esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.